Ah, verdad que, buena idea, Maca. Vamos a aprovechar este ratito. Yo a algunos les conté, o no, les conté a todos la semana pasada que estamos haciendo un torneo de innovación que se llama Torneo I, Innovación en Cuarentena, pero no les conté muchos detalles, entonces les quiero mostrar un video eh, del torneo para que se hagan una idea de qué se trata, para que participen, porque las postulaciones las extendimos, ahora están hasta el 8 de junio, es decir, como una semana y media más, y, y queremos que todos los alumnos del PLA participen, así que les voy a mostrar un video cortito. A ver. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Sí. Súper, entonces ahí va. Dale, el mundo ha cambiado, nos vemos enfrentados a nuevas formas de vivir y relacionarnos debido al COVID-19. Por ejemplo, ya no compramos solo a los grandes comercios, sino también al local de la esquina, que ahora ha llevado sus ventas a internet y reparte a domicilio para poder subsistir. Estudiamos y trabajamos desde nuestras casas, lugar desde donde también hemos debido hacer trámites. Todo esto desde una nueva realidad que nos ha llevado a adaptar nuestro comportamiento social en pos de nuestra seguridad y la de todos. Sabemos también que nuestro país se enfrenta a procesos que impactan a todos, por lo que debemos buscar canales verídicos para informar. Esta enfermedad ha puesto a prueba la capacidad y agilidad de nuestro sistema de salud, pero también nos ha puesto a prueba a nosotros mismos. Por ejemplo, al tener que distanciarnos de quienes más queremos. Sin embargo, somos optimistas dado que hemos podido dar un respiro al planeta y tenemos una oportunidad de cambiar. ¿Podemos vivir más conscientes? Por todo esto queremos invitarte a ser parte de la solución. Mándanos tu propuesta para participar por interesantes premios en Torneo I, Innovación en Cuarentena. Ay, ahí. Eso, entonces los dejamos muy invitados, tienen una semana y media para postular, tenemos 3 millones de pesos a repartir entre estos 10 desafíos, así que qué mejor oportunidad para poner sus soluciones al servicio de quienes más lo necesitan hoy día. Tenemos estos 10 desafíos, todos relacionados con el COVID-19, así que más que invitados a participar. Bueno, y en honor al tiempo, vamos a empezar. Les presento a nuestro expositor es Jorge Hernández. Él es profesor de la Universidad, de la Facultad de Diseño, profesor del Magíster en Innovación y Diseño Sustentable, está bien dicho, ¿no? El MADIS, el Magíster en Diseño e Innovación Sostenible. Sostenible. Sí. Y además, bueno, eres sociólogo también, ¿cierto? Sí, sí. Sociólogo de la Universidad Católica. Católica, perfecto. Entonces los dejo acá con Jorge, que nos viene a hablar sobre los 17 ODS en esta sesión que se llama La Ruta al 2030, los 17 ODS. Muchas gracias. Antes de partir, yo le voy a pedir a Bárbara, a la Maca, a Hernán y a la Alejandra y a Ignacio que prendan sus cámaras para poder conversar y vernos las caras, pues. Para no siempre estar mirando los nombres y las fotos. Así que les pido que activen sus cámaras. Los micrófonos, eso sí, mientras habla Jorge, no hay problema que estén apagados. Jorge, dale. Listo. Yo puedo compartir pantalla, ¿cierto? Claro que sí. Ya, bueno, buenas tardes a todas y todos. Esta es una presentación de un tema que a mí me gusta mucho, digamos, como sociólogo de la Católica y bueno, como profesor, digamos, de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. He venido trabajando hace un tiempo distintos proyectos a nivel académico y también profesional que apuntan a una hoja de ruta, un mapa de desafíos que ha asumido la ONU desde el año 2015. Y bueno, titulo esta presentación como Ruta al 2030, según lo que me había mencionado Francisca. Bueno, como decía, yo soy
Jorge Hernández, soy docente de la Facultad de Diseño y tengo una certificación en el modelo Index Design to Improve Life de Dinamarca, que llegó un grupo de gente de Dinamarca capacitando a un grupo de profesores de diseño. Esta es una ONG danesa que justamente está muy comprometida con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, es una nueva mirada del diseño para poder solucionar problemas globales, los que este año 2020, digamos que se han incrementado de una manera impensada con esta pandemia. Y de hecho, creo que justamente hablar de estos objetivos de desarrollo sostenible en pandemia es muy necesario, al mismo tiempo que requiere de adaptar muchas de las visiones que ya se habían digamos, definido en relación a estos objetivos de desarrollo sostenible. La verdad es que es la hora también de revisarlos, porque claramente van a tener que cambiar muchísimo las proyecciones que habían respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a ver ahora el contenido. Ahora, lo que yo pretendo es hablar una media hora, 40 minutos máximo, y que también podamos establecer una conversación, un debate más relajado, más coloquial en relación a estos temas, porque claramente cada uno de nosotros en este momento está viviendo algo muy, muy radical, que es cambiar las formas de vida, los estilos de vida, adaptarnos, ¿cierto? Estamos todos con nuestros cerebros adaptándonos a una nueva realidad, que es una realidad compleja. En este preciso momento como país estamos con una pandemia bastante agresiva, y estamos todos navegando en la oscuridad, como decía por ahí un político a cargo de esta pandemia, ¿cierto? Navegando en la oscuridad. Entonces, realmente estamos todos, digamos, en una situación en la que requerimos de mucho trabajo interno también, y de replantear nuestros problemas a todo nivel. Bueno, lo primero es siempre hacer la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible, como definición, a mí me gusta esta que encontré cuando estaba preparando clases para el magíster de diseño e innovación sostenible, que es lo sostenible es el desarrollo con futuro que garantiza la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras sin comprometer los recursos naturales y humanos. Y cuando estamos hablando de recursos naturales y humanos, evidentemente que aquí estamos hablando de una época que estamos viviendo en este siglo XXI. No sé si han oído hablar alguna vez del concepto de antropoceno, ¿ya? Antropoceno como una etapa en la que la humanidad está dejando una huella muy fuerte en el planeta Tierra. Y cuando hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible, hay varios que tienen que ver con el aspecto medioambiental y ecológico, ¿ya? Sin embargo, es súper importante considerar que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible hay que observarlos como un organismo vivo, como un organismo biológico que tiene distintas partes que conforman un todo, y que si queremos intervenir un objetivo o un conjunto de contenidos, tenemos que verlos como totalidad, como un sistema complejo. También mencionar que estos objetivos de desarrollo sostenible son parte de un gran esfuerzo civilizatorio en un mundo en crisis como el actual, donde es fundamental la empatía. ¿Ya? En la Universidad del Desarrollo, en todas las carreras, en diseño, en ingeniería. Bueno, comentarles también que yo tengo una vinculación con ingeniería también, porque estoy participando del proyecto de laboratorios de ingeniería, el CEMAS, con Factoría UDD y con una serie de iniciativas. Estamos también trabajando en un nexo entre diseño e ingeniería, y uno, en cualquier grupo de trabajo que se involucre actualmente, aparece el tema de la empatía, de realmente comenzar a construir una sociedad empática que empieza, digamos, a conformar un mundo más colaborativo, ¿ya? Un mundo más colaborativo, más cooperativo, más solidario,
donde trabajar, digamos, con los problemas reales de la gente ya no es solamente un tema de desarrollo personal, es una necesidad del sistema, es una necesidad del país completo, que al mismo tiempo tiene que coordinarse con todo un entramado de gobernanza global. Entonces, aquí en esta diapositiva me gusta mucho mostrar un video de Jeremy Rifkin. No sé si conocen a Jeremy Rifkin, es un teórico, un sociólogo estadounidense que ha estudiado mucho la empatía y que nos habla de que el siglo XXI va a estar marcado por por el surgimiento de un nuevo paradigma socioeconómico que él lo llama el procomún colaborativo, en contraposición, digamos, a las teorías más clásicas que nos hablan de siempre dos polos que están luchando entre, digamos, un sistema más liberal, otro más totalitario. Él dice que la verdad es que lo que él estima como más probable y más deseable para el mundo es el hecho de tener una civilización empática, que puede sonar muchas veces un poco utópico, pero que es absolutamente necesario. Esta misma pandemia nos está llamando de manera urgente a ser empáticos. Entonces vamos a avanzar un poco más rápido. Hoy día me llegó este meme que me pareció muy bonito, dónde queremos situarnos nosotros mismos, cada uno individualmente. Y yo siento que este tipo de iniciativa, cuando estamos hablando de líderes para la acción, cuando estamos hablando de innovación para una cuarentena, claramente estamos entre la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. ¿Quién quiero ser yo quién quiero ser durante el COVID-19? ¿Quiero estar en la zona de miedo? ¿Quiero estar pesimista? ¿Quiero estar viralizando noticias terribles? ¿Quiero estar en el derrotismo? ¿O quiero estar en la zona de crecimiento? ¿Cierto? Donde pongo mis talentos al servicio de quienes lo necesitan, donde agradezco y valoro poder, digamos, estar bien y poder aportar a los demás, encontrar un propósito. ¿Cuál es mi propósito en esta pandemia? ¿Cómo me sitúo yo? ¿Cómo puedo yo mantener un estado emocional, digamos, optimista? ¿Cómo puedo buscar la manera de adaptarme a los nuevos cambios? Me pareció súper interesante este gráfico y ahora vamos a ir a la charla propiamente tal. Luego de esta breve introducción, voy a apagar el WhatsApp de mi computador para que no suene esa campana. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando de, acá pandemia, listo. Ya, entonces los 17 desafíos provienen de un compromiso que tienen las Naciones Unidas. Ustedes saben, las Naciones Unidas es un organismo internacional. De hecho, ese edificio en Nueva York es un edificio muy bonito. Hace muchos años atrás, en un viaje a Nueva York, yo visité este edificio, me saqué una foto, y es, digamos, un compromiso que adoptan los 193 Estados miembros de la ONU, que tiene entre sus objetivos mantener la paz y la seguridad, ¿cierto? Proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria y promover el desarrollo sostenible. Por eso que en esa diapositiva yo les mencionaba, ¿qué es el desarrollo sostenible en definitiva? ¿Por qué se empieza a hablar de desarrollo sostenible? Y aquí es cuando tenemos que ser bastante honestos y sinceros y decir, bueno, definitivamente el sistema mundial actual como está, no está dando abasto, no está dando abasto la hiperindustrialización, no está dando abasto la manera como nosotros tratamos el medio ambiente, no está, digamos, no es sostenible mirar al futuro con una economía mundial basada en los combustibles fósiles, no es sostenible seguir, digamos, avanzando en esta ruta económica. Entonces, por eso es que aparece el desarrollo sostenible como uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas. Finalmente, defender el derecho internacional, que es uno de los requisitos elementales de las democracias modernas, que es tener sistemas de gobernanza global para poder trabajar en conjunto con los problemas derivados de dictaduras, de problemas humanitarios graves, como los que se han vivido en los últimos 40, 50 años. Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible se aprueban en 2015 como una Agenda 2030,
que lo que intenta es ponerse metas que en 15 años, y trabajando de manera cooperativa entre todos los países, para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que se pueda mejorar la vida de las personas, ¿ya? Sin dejar a nadie atrás, es decir, es lo que se llama emparejar la cancha, ¿ya? Tratar de nivelar la situación socioeconómica de los países del norte con los países del sur, que nadie se quede atrás de superar la pobreza, de acceder a la electricidad, a la medicina, a la educación, y así es como consolidaron los 17 objetivos que los vamos a ir viendo en detalle ahora, tratando de no extendernos demasiado. Entonces, la imagen que uno ve es esta, ¿ya? Cuando uno ve un póster y estos iconos uno empieza a verlos cada vez más seguido en distintos lugares. Por ejemplo, en el Parque Bicentenario, el Parque Bicentenario está frente a la OIT, donde está la CEPAL, ¿cierto? Y la CEPAL tiene estas gigantografías que dicen Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, y uno ve estos 17 objetivos, y es una manera muy gráfica y muy sintética de ponernos metas para el 2030. Ahora, con esta pandemia, obviamente que muchos de estos objetivos va a haber que revisarlos, porque justamente de lo que ya hay consenso es que luego de esta pandemia viene una recesión económica muy fuerte, ¿ya? Y eso es algo inevitable, es inevitable una recesión económica, incluso algunos dicen que puede llegar a ser tan fuerte como la del año 29, ¿ya? En Estados Unidos, ¿cierto? En el mundo entero, una recesión muy grande. Entonces, mucho de lo que se había avanzado en la agenda ahora va a experimentar un retroceso. Así que se hacen aún más importante, digamos, tomar estos objetivos de desarrollo sostenible, y se hace aún más importante establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los países. Uno puede leer muchos papers, muchos artículos de cientistas políticos, de filósofos, de abogados, intelectuales que nos dicen cómo va a ser el mundo después de la pandemia, y algunos plantean que el mundo ya no va a ser de una globalización como el que hemos vivido en los últimos 20, 30 años, quizás vamos a vivir un mundo con estados más protectores, pero esa vía no va a ser la que nos asegure el camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La cooperación es la que nos va a llevar a salir de esta crisis y de las futuras crisis que se puedan producir. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el primero, fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vía submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Entonces vamos a revisarlos brevemente. Bueno, el primero, fin de la pobreza, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, que es un objetivo bastante ambicioso, pero las cifras son bastante elocuentes. Por lo menos 700 millones de personas todavía viven en la extrema pobreza en el mundo. Eso significa, la extrema pobreza significa vivir con menos de $1 al día. Ese es el indicador. Son personas que uno inmediatamente piensa en África, en países de América Latina, en Haití, ¿cierto? En algunas partes de Brasil. Entonces, por eso es que es el número 1. El más importante es salir de la pobreza, ¿ya? Pero ahí uno va a ir viendo en este naipe, ¿cierto? Que es complejo porque al mismo tiempo que requerimos generar riqueza, más alimento, los suelos del mundo se están erosionando y hemos perdido capacidad, digamos, de la agricultura. Entonces ahí uno va viendo cómo se van contradiciendo algunos. Hambre cero, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Bueno, aquí la UD no tiene agronomía, ¿cierto? Pero sería muy interesante, por ejemplo, preguntarle a los agrónomos cómo ven este tema del hambre cero. ¿Cómo sería posible
alimentar, digamos, a 9.000 millones de personas en el 2050, ¿ya? Las estimaciones demográficas consignan que vamos a ser 9.000 millones de personas, 9 billones de habitantes en el planeta, al ritmo actual de producción industrial, y si no cambiamos nada de nuestro sistema económico, requeriríamos 3 planetas al menos para alimentar a los 9.000 millones de personas que vamos a ser el año 2050, ¿ya? El 3 es fundamental, y el 3 debería ser más grande, debería tener como un doble clic y un zoom gigante en este momento, porque el 3 tiene que ver con salud y bienestar, ¿ya? Yo diría que el 3 en este momento, el objetivo número 3, es el objetivo que está relacionado a la crisis por coronavirus, ¿ya? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Claramente, para poder trabajar en el objetivo número 3, todos los países, toda la cooperación público-privada, toda la ciencia, toda la tecnología tiene que estar a servicio de encontrar una vacuna contra coronavirus, ¿cierto? Y que esta vacuna sea desarrollada en el menor tiempo posible. El cuarto también es muy interesante porque tiene que ver con la educación de calidad, y en este momento estamos con todas las universidades haciendo clases en línea, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, la primera pregunta es, ¿cómo lo hacemos este 2020 para poder impartir educación de calidad a través de Internet? Es lo que llaman instrucción virtual o virtual instruction, ¿cierto? Entonces, ahí uno va viendo dentro de este mapa cuáles son los más sensibles, cuáles son los estratégicos en este momento y por los cuales hay que trabajar de manera muy intensa. El 5 es muy interesante, igualdad de género, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas del mundo. En esto se está avanzando muchísimo, pero más adelante vamos a ver que todavía hay brechas muy notorias que hay que superar en todos los países. Un sinónimo de modernización en un país es la equidad de género. Mientras menor sea la equidad de género, eso indica un menor desarrollo de las culturas y las democracias locales. Bueno, el 6 es agua limpia y saneamiento, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El 7 es energía asequible, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante, porque yo para cada uno de estos de objetivos traigo algún ejemplo de la prensa, algún ejemplo interesante que nos haga pensar sobre estos objetivos. El 8 es muy importante también. Tenía recién clases con las alumnas de primer año de diseño UDD, donde muchas están trabajando con este objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Por ejemplo, un grupo de alumnas estaban trabajando con peluqueras, cómo poder asegurar que las peluqueras y los peluqueros puedan seguir haciendo su trabajo en pandemia, sin contagiar, con todas las normas de seguridad, cómo devolverle la confianza a la gente para que vaya al dentista, por ejemplo. Cómo poder ayudar a los taxistas a que puedan seguir haciendo su trabajo y no caer en la quiebra. Aquí en trabajo decente hay mucho trabajo que hacer. Noveno, industria, innovación e infraestructura, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. Estamos en una universidad comprometida con la innovación. En ingeniería se trabaja justamente con mucho foco en esto. El 10 es reducir las desigualdades en y entre los países. El 11 es muy bonito porque tiene que ver con lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Aquí tenemos, por ejemplo, muchos proyectos que tengan que ver con el reciclaje, ¿es cierto? El manejo de residuos, el uso de la bicicleta, modernizar el transporte público. El 11 a los diseñadores nos da mucho trabajo y que va muy relacionado al 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Ya? Ahí entra todo el tema de, por ejemplo, el fast fashion, el tema de las textiles, también el tema del reciclaje.
El 13 es acción por el clima, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Aquí estamos como con el big issue, ¿cierto? El tema del cambio climático o el tema del cambio global. El cambio global incluye efecto invernadero, cambio climático, acidificación de los océanos, huella ecológica, huella de carbono, erosión de la tierra, acción por el clima, es decir, todo lo que hemos sabido a través de la ciencia. Recordemos que el año pasado se iba a hacer la COP25 en Chile, y la COP25 tuvo que ser suspendida por el estallido social. Entonces, en Chile hemos ido acumulando problemas, es una pandemia que viene después de un estallido social, pero antes del estallido social teníamos una COP25 en Chile, en la cual se están discutiendo, digamos, tratando de firmar protocolos a nivel internacional y compromisos en la reducción de emisiones. El 14 nos compete a nosotros como un país largo y angosto con más de 5.000 metros de costa, que es la vía submarina. Esto es muy interesante. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, ¿ya? Más adelante vamos a ver algunos detalles. 15. Vida de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. El año pasado, por ejemplo, se incendió un porcentaje importante del Amazonas. No recuerdo, alguno de ustedes podrá darme ese dato, pero se perdió una área importante de los bosques del Amazonas, con lo cual, digamos, tenemos un desastre ecológico en el país vecino, que ahora también lidera las estadísticas de pandemia. 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y el 17, lograr alianzas para lograr los objetivos. Justamente es como autorreferente, es decir, es sobre lo mismo, es comprometernos con los objetivos de desarrollo sostenible en sistemas de coordinación civilizatoria, que le llamo yo. Coordinación civilizatoria es sistemas de gobernanza global en la que los políticos del mundo, los líderes mundiales y en conjunto con las sociedades civiles del mundo entren a trabajar en conjunto para lograr estos objetivos de desarrollo. Hasta ahora, ¿algún comentario? Porque son hartos objetivos, pero la idea es que vayamos viendo, voy a ver el chat que dicen acá, a ver. No, están hablando de temas de ingreso al... Temas técnicos. ¿Habrá alguien que tenga algún comentario, una pregunta, chicos? Claro. Porque a mí lo que pasa con los objetivos de desarrollo sostenible es que íbamos bien, pero este 2020 nos pegamos un frenazo muy fuerte con esta pandemia. Esa es la realidad de las cosas. Estos objetivos ya estaban, estos objetivos ya eran en un plazo muy corto. En 15 años se planteaban demasiados cambios. Solamente se lograban con, digamos, una cooperación global. Con las instancias globales, con la gobernanza global, Unión Europea, OTAN, qué sé yo, todos los acuerdos comerciales internacionales, pero con esta pandemia está todo por verse. O sea, no sé si esto va a ser Agenda 2030 o al final 2040, porque hay un retroceso importante, ¿ya? Entonces, claro. Sí, O sea, es como, a ver si me lo puedes complementar, porque hoy día estaba viendo un webinar del MIT en donde hablaban justamente de cambio climático y COVID. Entonces, ha surgido como mucha esperanza en esto de oye, se han reducido las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero en general y todo, pero ellos decían, pucha, sí es cierto, pero no es sostenible justamente, o sea, no aporta al desarrollo sostenible generar más pobreza, generar crisis económica, para lograr un planeta más verde o con menor cambio climático. Entonces, justamente como que decían, no, como que la pandemia no nos trae la solución al cambio climático, sino que tenemos que pensar en cómo justamente lograr un desarrollo sostenible, generando como un crecimiento económico
pero no a costas de destruir el planeta o de generar un cambio climático. Y decían que eso efectivamente es posible, que como dices tú, hay que trabajar colaborativamente. Mostraban de hecho una herramienta que habían creado que se llamaba En-ROADS, que está en su etapa beta, pero que mostraban cómo al cambiar ciertos indicadores de emisión de gases, de eficiencia energética, de menor uso de carbono o de fósiles, se podía lograr que la temperatura del planeta aumentara menos de 2 grados de aquí al 2100. Claro. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Mira, la verdad es que hay una paradoja en esta pandemia, porque por un lado la pandemia nos ha mostrado que las cuarentenas apagan ciertos mapas de calor, ¿cierto? Y muestran que digamos, desactivación de la aceleración económica en la que vive el mundo hasta ahora, digamos. Es una paradoja, digamos, pensar que esta pandemia ha ayudado al planeta. O sea, de partida siempre empiezan a circular memes y te muestran como el planeta Tierra se está tomando un respiro con nosotros, ¿cierto? Estamos todos acuarentenados y la Tierra se toma un respiro. Pero el problema es que cuando pasa esta pandemia, y como viene una recesión económica, el temor es que vuelva más fuerte todavía la tecnósfera y todo el engranaje industrial mundial vuelva con más fuerza, y ahí sí que, digamos, estemos en serios problemas. Es decir, que esto sea como un descanso y que pues, después venga un salto más grande, ¿ya? Entonces, este es el momento como para empezar a hacer cambios. Por ejemplo, si Zoom y todas las clases online nos están demostrando que quedarse en la casa a veces es factible, por ejemplo, tú podrías disminuir a la mitad el traslado a las universidades y hacer la mitad de las clases presenciales, las que sean muy importantes, y la mitad en formato teletrabajo, ahorrando combustible, ahorrando electricidad. No sé si electricidad a esta altura, porque yo creo que Zoom debe chupar bastante energía. Pero yo creo que esta es una buena oportunidad o una lección de aprendizaje para crear maneras más sostenibles de vivir. Es decir, la pandemia es un clivaje. No sé si aquí hay alguien de ciencia política, ¿no? O de leyes. Un clivaje, ¿conoce el concepto de clivaje? Clivaje es un punto de inflexión donde tú tienes dos alternativas. Por ejemplo, los clivajes políticos es dictadura o democracia, o desarrollo económico o desarrollo social. Ahora estamos en un tiempo de mega clivaje, en los cuales tú estás en el fondo eligiendo destrucción o sobrevivencia, o desarrollo sostenible versus destrucción ecológica. Entonces, en estos mega clivajes que se están empezando a dar, empiezan a aparecer oportunidades de desarrollo sostenible, donde la pandemia es el laboratorio. Es el laboratorio donde podemos empezar a adoptar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevos prototipos sociales de colaboración, de disminuir las emisiones. Así lo veo yo, al menos. Es súper interesante lo que hablaban en el MIT. Bueno, sigamos con los objetivos. Bueno, el primero, fin de la pobreza. Aquí hay unos gráficos. Yo les recomiendo este sitio espectacular. Es un sitio de Oxford. ¿Lo han visto en alguna vez o no? Our World in Data. Tiene unos gráficos muy sofisticados, muy bien hechos. Son exquisitos los gráficos. Y esto, por ejemplo, nos muestra un gráfico de la evolución de la pobreza extrema y la no pobreza, digamos, porque la verdad es que hay varios tipos de pobreza: la pobreza extrema, la pobreza o las clases medias vulnerables, ¿cierto? Y esto nos muestra cómo ha ido disminuyendo desde 1820 al 2015 la pobreza extrema, que otra forma de verlo es en este gráfico. La verdad de las cosas es que hasta antes de la pandemia, la pobreza extrema, digamos, se había ido superando, y en Chile también. Esta pandemia lamentablemente va a volver a meter a mucha gente en la extrema pobreza, ya por el tema de la recesión económica. Lo que habíamos vivido en los últimos 50 años, pongámosle 50 años, era un mayor acceso a las personas al consumo, ¿ya?
estábamos todos participando de la sociedad de consumo mundial, ¿ya? La economía mundial estaba en un nivel de aceleración inédito, ¿okay? Por el mismo Internet, por las innovaciones de Silicon Valley, las redes sociales, la economía digital estaba haciendo que el mundo generara en general un bienestar, una democracia en el bienestar. Esta pandemia nos va a hacer retroceder no sé cuántos años, por lo menos unos 30 años, es lo que estiman algunos. Entonces, este mismo gráfico va a tener que modificarse y vamos a tener que volver a trabajar mucho con las bases, con la gente, con las poblaciones. Vamos a tener que volver a tomar algunos temas que en los 80 estaban en Chile. ¿Ya? En los 80 en Chile, 70, 80 se hablaba del tema de pobreza. Vamos a volver a esos niveles de pobreza y por lo tanto volver a trabajar con estos temas. El tema del hambre cero, aquí yo les voy a dejar esta presentación, por ejemplo, casi 800 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo. Esto también está muy relacionado al anterior, ¿ya? Yo aquí pongo, por ejemplo, cómo relacionar la escala de Maslow, ¿cierto? La escala de necesidades de Maslow, que nos habla de las necesidades fisiológicas, seguridad, asociación, estima, autorrealización. Nosotros veíamos, digamos, la generación millennial se había acostumbrado a un nivel de bienestar bastante alto, ¿ya? Esta escala de Maslow también vamos a tener que volver a revisarla, por este tema de que mucha gente va a volver a caer en extrema pobreza y en pobreza, desempleo, el problema es que la pobreza se relaciona a violencia. En Chile tenemos el problema adicional que los que capturan la vulnerabilidad social es el narcotráfico. Y ese es un problema no menor. No menor. El narcotráfico en Chile es el que está capturando a la vulnerabilidad. Después, bueno, aquí está el gran tema, ¿cierto? Yo pongo como foto este fenómeno que está sucediendo en los últimos 5 años en Chile, con estas maratones maravillosas, ¿cierto? Todo el mundo quemando triglicéridos, fortaleciendo su sistema cardiovascular. Había toda una felicidad en Chile y el mundo de las maratones. Veíamos hombres de 40, 50 años que querían volver a ser jóvenes y que se iban a Nueva York y la familia lo apoyaba, ya anda nomás papá, haz la maratón. Ahora esta foto es un carnaval de coronavirus. A mí me produce una nostalgia tremenda porque en lo personal yo soy muy deportista. Le comentaba a mis alumnas de diseño que yo antes de la pandemia me hacía 150 kilómetros en bicicleta al mes, ¿ya? Aparte de otros ejercicios, bueno, como entre paréntesis, soy artista marcial, practico Kung Fu hace 20 años, incluso fui a China a hacer Kung Fu, y ahora no haría ese viaje a China, sería muy riesgoso, pero esta cosa de la salud y bienestar era digamos, una actividad que hasta antes de la pandemia estaba muy de moda, digamos, pero que se va a pegar un retroceso importante. Aquí uno lo que corresponde es revisar la literatura más seria y realmente evaluar en cuánto tiempo se puede hacer una vacuna, ¿cierto? Aquí lo que nos dicen los expertos es que hacer una vacuna en 12 meses es bastante improbable. La están tratando de acelerar, la vacuna contra el coronavirus. La verdad es que sería un triunfo de la civilización mundial si llegan a hacer una vacuna en 12 meses. O sea, si tenemos una vacuna de aquí a un año, sería como casi que el hombre llega a la luna. A propósito de Elon Musk y su proyecto de primer vuelo comercial, digamos, que este cohete que están lanzando estos días. ¿Vieron el SpaceX, no? ¿Vieron este viaje que está haciendo un grupo de la NASA, financiado por SpaceX? Bueno, educación de calidad, entre 2000 y 2012 el porcentaje de niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están escolarizados ha disminuido del 40 al 22% en África y del 20% al 6% en Asia Meridional. Entonces, ¿por qué es importante trabajar la educación? Porque la educación reduce la desigualdad, ¿ya? Educar a la gente es una herramienta de vida. Educar a la gente que
que todo el mundo sepa matemáticas, que todo el mundo reciba educación, que todos también sean alfabetizados digitalmente, eso es lo que genera capital social. El capital social le da libertad a las personas para poder definir sus destinos, para poder conseguir sus proyectos de vida. Por eso es que es tan importante la educación de calidad, la educación pública de calidad. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el Instituto Nacional ha sido muy, muy dramático, cómo el Instituto Nacional se ha convertido en un foco de conflicto político, siendo que el Instituto Nacional es una de las instituciones fundacionales de la República de Chile. Es un muy buen ejemplo de cómo hay que volver a poner foco en la democratización del conocimiento, que todas las personas accedan a educación de calidad. Yo les mencionaba el desafío de impartir educación de calidad a través de Internet, por ejemplo. Este tema de que no todos tienen el mismo acceso a las tecnologías, al Internet. Hoy día mismo yo haciendo clases tuve varias alumnas que se conectaron 1000 veces por Zoom, las tenía que admitir todo el rato, se les caía Zoom, ¿cierto? Hay las empresas de telecomunicaciones saturadas, ¿cierto? Los call centers absolutamente saturados, oye, nadie te puede dar una solución. Creo que se viene una etapa fuerte también de robustecer la infraestructura. Ahí va a haber una discusión importante en torno al 5G, ¿ya? Si el 5G va a ser para tener videoconferencias mucho más potentes, es un muy buen uso. Pero si el 5G va a servir para acelerar el e-commerce y para tener 10 veces más de Rappi en la calle, a mí me parece que no es sostenible. ¿Ya? ¿Me entiendes? Después la igualdad de género. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres hay hoy día en esta clase? A ver, ¿cuántas mujeres son? ¿Cuántos hombres son? ¿Son mitad y mitad o no? Sí, más o menos mitad y mitad. Este es un tema importante, Yo aplaudo a Nueva Zelanda, que en este momento tiene 0 contagio, con una gran lideresa que es la presidenta de Nueva Zelanda. ¿Ya? Yo creo que Nueva Zelanda en este momento es un país del futuro, ¿ya? Con una presidente mujer joven que logró llevar a Nueva Zelanda al contagio 0. Por término medio, las mujeres siguen ganando en todo el mundo un 24% menos que los hombres en el mercado del trabajo. ¿Ya? La igualdad de género es un derecho humano fundamental. Por ejemplo, acá yo encontré una noticia una vez en BBC News, que hay una aplicación que se llama AppShare, que es una app que permite controlar a las mujeres. Obviamente hecha para cierto tipo de hombres que quieren controlar a sus mujeres. Apple Store empezó a investigarla para bajar la aplicación, ¿ya? Y porque en el fondo atenta contra los derechos humanos de mujeres que viven en países donde todavía tienen estructuras patriarcales sumamente severas. En Chile se ha ido avanzando en los directorios, en el mismo proceso constituyente hay varias mujeres constitucionalistas. Lo último que se había logrado era paridad de género en la redacción de la Constitución. Ese tipo de cosas son importantes, ¿ya? Eso hace que los países sean auténticamente democráticos y sean más robustos en sus instituciones. Por eso se busca la equidad de género. No por un tema digamos, de competitividad hombre-mujer, de competencia, sino que es un tema de colaboración social. Después, en el tema de agua limpia y saneamiento, bueno, acá yo pongo como ejemplo un proyecto muy interesante de Alfredo Solesi. Alfredo Solesi es un diseñador industrial de la Universidad de Valparaíso que tiene una tecnología que con plasma, que es uno de los elementos de la materia, él con plasma logra descontaminar el agua, y logra convertir agua que no está purificada en agua pura. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial, y este porcentaje podría aumentar por el cambio climático. Ustedes saben que el ciclo del agua en el mundo se está distorsionando fuertemente, el ciclo del agua, el ciclo hidrológico que se llama. Esto por la contaminación, la polución, el efecto invernadero. Entonces eso también está distorsionando el acceso a agua tanto para la agricultura como para el agua potable. El Banco Mundial estima que el PIB de la India se reduce en un 6,4% debido a las consecuencias y los costos económicos de la falta de saneamiento. Hay un documental en Netflix muy interesante de Bill Gates,
un proyecto de Bill Gates para hacer baños secos. No sé si lo han visto, búsquenlo en Netflix. Son proyectos para cambiar los baños y que los baños no usen agua. Entonces, eso es un ejemplo de cómo también se está innovando en la manera de higienizar las casas. Aquí este tema es interesante, el tema de cómo satisfacer las necesidades energéticas de la civilización actual, ¿ya? En este sentido, hay que pensar en cuáles son las fuentes más abundantes de energía que hay en el mundo. Lo que hay mucha abundancia de fuentes energéticas. El sol es la fuente de energía más abundante que hay. Hay un exceso de sol. Si nosotros usáramos la energía solar a nivel intensivo, tendríamos resuelto todos los problemas de energía. El problema es que todavía las celdas fotovoltaicas siguen teniendo bastante impacto ambiental. Entonces ahí se está trabajando, digamos, a nivel científico, cómo llegar a la mejor ecuación entre sostenibilidad ambiental y generación de este tipo de energía. Recordemos que más de 1.200 millones de personas viven sin electricidad. Ustedes saben que últimamente se habla de la cuarta revolución industrial. El presidente del Foro Económico Mundial se llama Klaus Schwab y escribió un libro que se titula La Cuarta Revolución Industrial, ¿ya? Es uno de los gurús de Suiza. Pero hay gente que ni siquiera accedió a la segunda revolución industrial, que es la revolución industrial de la electricidad. Uno de los primeros indicios de modernización de una sociedad es cuando llega la electricidad a una ciudad. Con eso tú puedes generar refrigeración, calefacción, iluminación, tú puedes darle electricidad a los hospitales, es toda una cadena virtuosa cuando llega la electricidad a los hogares, ¿ya? Otra cosa es irse de vacaciones, ¿cierto? Al Parque Pumalín, donde no te dejan, donde no hay electricidad, no te dejan hacer fuego. Hay ciertas colonias, digamos, de descanso en el mismo Tunquén, acá a 1 hora de Santiago, en Tunquén hay zonas que no tienen electricidad, pero eso es por placer. Cuando estamos en una ciudad trabajando, ¿cierto? Consumiendo, aportando en un esquema productivo, tú necesitas electricidad. El tema es cómo abastecer esa energía, cómo abastecer a las ciudades de la energía que necesitan. Si seguimos en la ecuación actual, vamos a hacer explotar el planeta. El mundo debe triplicar su inversión anual en infraestructuras de energía sostenible, todas las que son las energías limpias, eólica, solar, marítima, etc. Bueno, estábamos hablando de las revoluciones industriales. Aquí, por ejemplo, están todos los trabajos que se van a perder de la mano de la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de automatización, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, Job Families in Decline and on the Rise, arquitectura, ingeniería, computación y matemática, o sea, todo lo que son las profesiones STEM, ¿cierto? Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿ya? Management, Business and Financial Operations, Sales and Related, y estas son las que están muriendo. Miren, instalación, construcción, arte, diseño, entretenimiento, deportes, media, manufactura y producción. Incluso hay un tema, porque la cuarta revolución industrial le va a quitar muchos empleos a las mujeres, porque las mujeres entraron al mundo laboral a través del retail, de cajeras de supermercado, de los servicios, pero la economía de servicio en este momento va a empezar a ser automatizada. Entonces, todo lo que había ganado la mujer entrando al mundo laboral, ahora lo va a perder. Entonces, ahí también hay mucho que intervenir. Por eso que en el 8 se habla de trabajo decente y crecimiento económico, porque el crecimiento económico ahora se va, digamos, a intervenir con mucha tecnología, ¿ya? El trabajo decente implica que todas las personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Lo que les invito, estudiantes libres de esta clase, ¿cuáles van a ser los trabajos del futuro? ¿Ya? ¿En qué trabajo van a promover ustedes? ¿Dónde vamos a apoyar a que las personas desarrollen habilidades para los nuevos trabajos del futuro?
Miren, este dato es interesante. La Comisión de Negocio y Desarrollo Sostenible estima que los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas pueden generar 12 billones de dólares en nuevas oportunidades de mercado en el 2030 y al mismo tiempo crear más de 380 millones de puestos de trabajo. Es decir, la Agenda de Desarrollo Sostenible en sí misma produce trabajo. Eso es importante, nuevos trabajos, mantenedores de Internet de las cosas, qué sé yo, gente que trabaje en las energías sostenibles, profesores de trabajo virtual, remoto, es decir, todos los ámbitos de cambio que estamos viendo hoy en día van a generar mucho trabajo. Lo importante es entender cuáles son, dónde nos vamos a insertar y dónde vamos a invitar a la gente que se capacite. Por ejemplo, cuáles son las habilidades de los abogados del futuro. Si blockchain, por ejemplo, podría reemplazar a las notarías, entonces, ¿dónde va a estar la asesoría legal de los abogados? ¿Ya? Es súper interesante, o sea, uno se puede ir embalando en este tema hasta ver que sí hay salida, sí hay futuro. Lo que pasa es que tenemos que coordinarnos y tenemos que trabajar en equipo, tenemos que unir nuestras cabezas. Industria, innovación e infraestructura, bueno, ciudades, pensar en arquitectura paramétrica, diseño paramétrico, infraestructura básica como carreteras, tecnologías de información, saneamiento, energía eléctrica, agua, sigue siendo escasa en muchos países de Latinoamérica incluso. En Chile se ha avanzado bastante. Espero que esta pandemia no corte esta dinámica de desarrollo. Aquí les dejo el video del Hyperloop, que es uno de las tecnologías que ha desarrollado Elon Musk. Es un tren ultra rápido que creo que Hyperloop viaja bajo tierra a 1000 kilómetros por hora, o sea, podríamos estar en 10 minutos en Viña del Mar, si instalamos en el Hyperloop Santiago-Viña, ¿ya? Ahí les dejo el video, es bien alucinante. Reducción de las desigualdades va muy, muy relacionado a disminuir la pobreza en y entre los países, ¿ya? Por ejemplo, aquí estas imágenes, miren esta foto por favor, miren esta foto, esta es una foto de un muro que divide dos barrios en México, ¿ya? Ojalá nunca lleguemos a esto en Santiago, ¿ya? Sí hay contraste en Santiago, pero yo he visto con mis propios ojos en Brasil y México que parecen películas de ciencia ficción. Miren, el otro muro de México, impactante contraste entre barrios ricos y pobres en imágenes, ¿ya? Ahora, esto también es psicológico, ¿ya? Esto de reducir las desigualdades también es psicológico, también tiene que ver con confiar en los otros. Una de las cosas que se está erosionando en Chile y por lo cual hay que trabajar es a volver a restablecer el tejido social, y el tejido social tiene como principal motor, como principal combustible la confianza. La confianza está muy bajita, está muy débil en Chile, ¿ya? El índice de confianza, por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 60, el 56% de los estadounidenses afirmaba que la mayor parte de la gente era de fiar. Hoy lo dice menos del 33%. Esto en Chile es más bajo todavía. O sea, si tú le preguntas al chileno, dígame su nivel de confianza que le da el chileno del lado, de 1 a 5, ¿cuánto le da? ¿Ya? En esto hay que trabajar mucho, porque la confianza es valor, es una moneda de intercambio. El hecho de que yo pueda pagar con un billete de 10 lucas y saber que ese billete de 10 lucas vale 10 lucas, ¿ya? Y que yo puedo confiar en un contrato, por ejemplo, cuando rento un departamento o cuando compro algo, y yo puedo confiar en los otros, y eso, aplicado a muchos ejemplos, eso es un capital social. El 11 es muy bonito porque tiene que ver con ciudades agradables de vivir, ciudades en las que tú respires vida cívica, ciudades en las que tú te sientas orgulloso de vivir ahí, ciudades en las que puedas tener huertos comunitarios, donde tú puedas ir a una plaza y encontrar diseños colaborativos, sobre todo porque se calcula que en los próximos decenios el 95% de la expansión urbana tendrá lugar en países en desarrollo. Hace mucho tiempo que hay una migración campo-ciudad. De hecho, ese es uno de los temas de estudio más emblemáticos de la sociología, la migración campo-ciudad. Cuando la gente del campo llega con una maletita a la estación central, ¿cierto?, a buscar trabajo, ¿ya?
y empiezan a emplearse en la ciudad, pero traen el ethos del campo, traen las tradiciones, los cuentos, traen la ideología del campo. Es gente súper buena. ¿Cómo los recibimos? ¿Ya? ¿Y en qué se convierten en Santiago? ¿Ok? Aunque las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie terrestre, representan entre el 60 y un 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Esas emisiones de carbono también se pueden bajar colaborativamente. Por eso es que es importante el concepto del procomún colaborativo. Lo que queremos es tener ciudades totalmente biomiméticas, ciudades como las del arquitecto Sou Fujimoto, unos edificios totalmente verdes, donde se basan en economía circular, donde la gente es feliz porque colabora. Es como el objetivo que se pone Vancouver, por ejemplo. Vancouver que quiere ser la ciudad verde más importante del mundo. En Alemania hay una ciudad, Freiburg, que es la ciudad más verde de Alemania. Yo estaba en Freiburg. Es una ciudad en que es como el aire, el agua, te puedes bañar en un río. O sea, hay un río que es como el río Mapocho, pero tú te puedes ir a bañar al río. Es muy agradable esa ciudad, Freiburg, donde se respira a escala humana. No queremos esto, no queremos un Kowloon, no queremos vivir en Kowloon. Kowloon fue una ciudadela que fue una cárcel un tiempo en China y que después fue, digamos, habitada por ocupas chinos y se convirtió en la ciudad sin ley más poblada de la historia. ¿Ya? Es un ejemplo de desarrollo insostenible, insoportable, pesadillesco, ¿ya? Que es lo que no queremos. O sea, cuando uno ve un edificio en Estación Central, ¿cierto? Que por la corrupción de una política, de una municipalidad, llega a tener 1000 departamentos, ¿ya? Ese edificio no es sostenible por muchas razones. Aquí podemos invitar arquitectos, economistas, por muchas razones. Entre ellas, porque destruye el tejido social, la cohesión social. Ni siquiera se puede demoler el edificio. O sea, un criterio básico de un edificio es que se pueda demoler. ¿Ya? Hay edificios en Chile que los construyen y después no los puedes demoler. ¿Ya? La empresa que lo construyó después se lava las manos, desapareció. Yo tengo un amigo que estuvo en el Alto Río, en el edificio que se cayó en Concepción en 2010. ¿Ya? Un amigo mío de toda la vida estaba en el edificio que se partió en dos en Concepción y que fue portada del terremoto a nivel internacional. Les costó más de 10 años ganar el juicio, pero la cadena, digamos, de abastecimiento de esa empresa se fue erosionando, fueron deshaciendo de la empresa. Ese tipo de cosas también es importante controlarlas. Producción y consumo responsable, aquí hay datos muy interesantes. Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de dióxido de carbono resultantes. Hay una película de Jennifer Bachval que muestra la contaminación en China. ¿Ya? Yo estaba en China, yo les decía que al inicio de la clase que había ido a China. Yo estuve en la plaza Tiananmen. Me acuerdo que fuimos a dar una vuelta con mi amigo a la plaza de Tiananmen y de repente nos dimos cuenta que teníamos que ir a tomar el bus porque éramos varios, éramos 14 y tuvimos que irnos corriendo al bus, así, eran como 500 metros, llegamos así pero totalmente, casi nos desmayamos de tos al llegar al bus por el nivel de contaminación que había. O sea, tú te pegáis una total de 500 metros y quedáis tirado en el suelo. ¿Ya? Ese viaje a China yo lo hice el año 2002. 6 años después, Beijing era otra, por las Olimpiadas. ¿Ya? Habían hecho el nido pájaro, ¿cierto? Los chinos cuando se ponen las pilas, se las ponen y la rompen. ¿Ya? Por eso que yo creo que es muy probable que la vacuna venga de China, o sea, sería políticamente correcto. Aunque los mejores pronósticos son la de Oxford, ¿cierto? Y hay unas cuantas más en Estados Unidos. Pero yo creo que cuando los chinos aplican inteligencia artificial y aplican totalitarismo vertical en hacer las cosas, logran hacer cosas increíbles. Bueno, acción por el clima, bueno, aquí este es un tema muy largo y en realidad no me quiero detener porque también uno entra, digamos, en muchas capas. Aquí está todo, hay un discurso también complicado, un discurso civilizatorio, de toque existencial, que es el tema de la finitud del planeta.
la gran paradoja es un sistema económico mundial de crecimiento infinito para un planeta finito, ¿ya? Esa ecuación tú la puedes resolver con una sociedad sostenible, no solamente con tecnología sostenible, sino que un ecosistema económico, cultural, social sostenible, con cero emisiones o emisiones negativas. ¿Ustedes conocen un país chiquitito que está al lado de India? Se llama Bután. Bután es un país budista. Ese país chiquitito, hay una charla TED hermosa del presidente de Bután, donde el tipo habla de cómo es Bután. En la constitución de Bután, ellos consagran los derechos de la naturaleza. Ellos son carbono negativos, no son carbono neutrales, son carbono negativos. Pero eso es porque los compadres tienen un hardware en la cabeza, tienen un software espiritual que se llama budismo, que hace que ese país sea carbono negativo. El punto es que en promedio, o sea, si nosotros promediamos la producción industrial de todos los países del mundo, la ecuación no da esto de crecimiento infinito, planetas finitos. Entonces, se puede corregir siempre y cuando nosotros entendamos más a la naturaleza y comprendamos que somos parte de la naturaleza y que generemos, como decías tú, Francisca, al inicio de la charla, nuevos indicadores, nuevas métricas, ¿ya? Hace unos años Christian Felber escribió el libro La economía del bien común. En Holanda ya están pensando seriamente en cambiar las mediciones, los indicadores, digamos la grilla esencial de una economía, cambiando el concepto de economía, ¿ya? El tema del calentamiento global es dramático. O sea, si de aquí al 2050 superamos los 2 grados, y al 2100 los 3, entramos en una espiral de una extinción total de la vida en el planeta. Hay un químico, Jörgen Randers, que tiene estimaciones muy milimétricas de distintos escenarios, posibles escenarios según el tramo de calentamiento global en el que entremos, ¿ya? El punto acá es no seguir, digamos, incrementando la temperatura del planeta, el efecto invernadero, etc. Se están derritiendo los polos. De hecho, aquí hay una imagen bien dramática. Primer buque mercante que transita por el Ártico en pleno invierno. Eso antes no se podía. Tú antes no podías cruzar en barco. Sin embargo, ahora hay una ruta por el derretimiento de los hielos del Ártico. ¿Ya? De hecho, Trump dijo que bueno que ahora podemos tirar buques por ahí. Eso es complicado. O sea, sí, con esto fomentas nuevas rutas comerciales, pero ¿con qué resultado? Si el planeta es un organismo vivo que requiere de un equilibrio. Lynn Margulis, James Lovelock, son biólogos que determinaron, son los biólogos que están detrás de la hipótesis Gaia, que la atmósfera es una creación única y sofisticada de la biosfera. Entonces, si nosotros con nuestro sistema económico industrial echamos a perder la biosfera, vamos a echar a perder la atmósfera, ¿ya? Y si echamos a perder la atmósfera, echamos a perder todo. O sea, no solamente un tema de no poder respirar, o sea, algunos dicen que la pandemia podría ser también una correlación positiva con el antropoceno, eso es discutible. Pero sí se sabe que en la medida que se derriten los polos, los hielos eternos, el permafrost, etc., sí hay efectos, digamos, en la composición biológica de la atmósfera y de la biosfera. El calentamiento global y la desigualdad, por ejemplo, el calentamiento global también es súper clasista, o sea, también afecta a países que están alrededor de la línea del Ecuador. Países que ya eran pobres van a ser más pobres por efecto del cambio climático. Aquí hay un reportaje. El cambio climático crea ganadores y perdedores. Noruega está entre los ganadores y Nigeria entre los perdedores. Esos son algunos de los hallazgos del estudio de uno de los profesores de Stanford que intentaron cuantificar el impacto de las crecientes emisiones de gas de efecto invernadero en la desigualdad global, porque aquí hay como un movimiento de piezas, ¿ya? O sea, aumenta la temperatura del planeta y algunos países se hacen más pobres y otros más ricos. Y irónicamente los que se hacen más ricos son los que liberan más emisiones. Entonces, toda
una cosa que hay que corregir. Vida submarina. Bueno, aquí ustedes habrán visto muchas veces videos en Facebook del plástico que hay en el océano, ¿cierto? La contaminación, lo que amenaza la acidificación del océano, toda digamos, la cadena trófica de los océanos. Las imágenes son elocuentes, ¿cierto? Lobos marinos con una botella en la boca, esas imágenes las conocemos. Estas islas que se han hecho en el Pacífico, ¿cierto? La isla de basura en el Pacífico ya es más grande que Francia y preocupa a la humanidad. O sea, hay islotes de basura en los océanos, que por las corrientes van formando como un nuevo país. Ya, al país le podríamos poner, qué sé yo, Coca-Cola, no sé cómo lo vamos a poner, pero en fin, vía submarina, creo que como Chile y todo el potencial acuicultor que tenemos, y toda la ingeniería, digamos, submarina que hay en Chile, hay mucho que avanzar. Aquí hay una startup súper entretenida, se llama 4Ocean, y son unos surfers que fundaron una empresa, un emprendimiento social para sacar plástico, ¿ya? Bueno, creo que hay algunas marcas de retail que en Chile también intentaron hacer algo parecido, pero no les sale muy honesto. Creo que hay que avanzar más en otra línea, ¿ya? 4Ocean, ellos sacan toneladas de plástico al año y tienen todo un modelo de negocio muy interesante al respecto. Los bosques albergan más del 80% de todas las especies terrestres. De las 1.800, 300 razas conocidas de animales, el 8% se ha extinguido y el 22% está en peligro de extinción. ¿Ya? Los incendios en Chile. Bueno, antes del incendio del Amazonas, el año 2017, o sea, acuérdense que se incendió una gran cantidad de bosques en Chile. Y llegamos a los finales que tienen que ver con la salud de la democracia, de las democracias y de las instituciones mundiales. Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades trabajen juntas para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garantice en todo momento la participación inclusiva. ¿Ya? Fue muy triste el final de Alan García. ¿Ya? Alan García, expresidente peruano, termina suicidándose, ¿cierto? Perú tiene un récord de meter a su presidente a la cárcel, ¿ya? Es como parte de su cultura. Países con mucha corrupción. A mí me impactó mucho esta noticia porque yo trabajé varios años con mi empresa, tuve un cliente peruano y estuve yendo varios años a Perú a trabajar. Tengo muy buenos amigos peruanos y me impactó mucho esta noticia porque Perú es un gran país. Lo que pasa es que tiene mucha corrupción. Theresa May dimite como líder del Partido Conservador. Esto fue época Brexit, ¿cierto? Ahora Brexit pasó a segundo plano con la pandemia. Lo dijo Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dijo que Europa lo estaba haciendo pésimo porque la pandemia la deberían haber, en vez de cerrar las fronteras, lo que deberían haber hecho es trabajar colaborativamente. La pandemia, la pandemia ha sido muy irónica, porque en una globalización donde los estados empiezan a hacerse más pequeñitos, la pandemia le exigió al mundo entero volver al estado, volver a las fronteras estatales, a las inmunologías estatales, es decir, a los mecanismos de defensa más del siglo XX, del siglo XIX. Entonces, esta pandemia nos confina en un nuevo estatismo vertical, donde tenemos que, digamos, obedecer, digamos, al gobierno, a las directrices estatales, pero se requiere de colaboración horizontal para este asunto de la pandemia. Y finalmente, alianzas para lograr los objetivos, que es finalmente que estos objetivos de desarrollo sostenible es un conjunto entre los gobiernos, la sociedad civil, o sea, ustedes mismos, chiquillos y chiquillas. Sociedad civil son los líderes y la granularidad de líderes que hay en todas partes. Porque en todas partes hay líderes. Hay líderes en las universidades, en los trabajos, en el Estado, en la empresa. Líderes hay en todas partes. A los líderes hay que potenciarlos.
A los líderes hay que visibilizarlos, hay que financiarlos, porque son los motores humanos que van a permitir que esto se cumpla. La sociedad civil, los científicos. Por ejemplo, al principio hubo mucha tensión entre el Ministerio de la Ciencia y el gobierno que no le daba datos a los científicos para manejar la pandemia. Ahí hay un tema, o sea, ahí hay que tratar de ser un poquito más generoso y trabajar entre la sociedad civil, los científicos, los líderes sociales, la academia, los políticos, el mundo académico, el sector privado. Y finalmente, decirles que los objetivos de desarrollo sostenible, y se lo decía a Francisca cuando estábamos organizando esta charla, que hay que pensar como acupunturista, ¿ya? Porque el acupunturista, el médico chino, nunca va a ser como un médico alópata que te va a tratar el riñón o te va a tratar el corazón o solamente un órgano. Hay que ver esto como un sistema, como una totalidad, ¿ya? Por lo tanto, si tú intervienes un objetivo de desarrollo sostenible, probablemente se impacta en unos 2 o 3, ¿ya? Esto es un organismo vivo, es un sistema completo, interrelacionado. Hay unos que se relacionan más que otros entre sí, por ejemplo, el fin de la pobreza totalmente con agua limpia, educación de calidad totalmente con ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable con ciudades, reciclaje, todo eso va muy relacionado. Todo lo que es energía, trabajo decente, infraestructura, es una tríada. Entonces ustedes van viendo este pool de naipes y van eligiendo, digamos, distintos objetivos para impactar. Y finalmente decir que estos objetivos de desarrollo sostenible, hay unos que están totalmente supeditados a otros. Es decir, no vamos a poder superar la pobreza si no solucionamos el problema ecológico, ¿ya? Si no solucionamos el problema ecológico, no vamos a tener planeta, y si no tenemos planeta, no vamos a tener tierra para cultivar, y no vamos a tener inteligencia y tecnología para poder ampliar, digamos, el suelo cultivable, y por lo tanto los alimentos que requerimos para hacer de este mundo sostenible. Perdón. Entonces también uno puede jerarquizarlo, ¿cierto? Yo aquí hago hartos juegos de naipe. A mí me encanta hacer estos 17 objetivos, ordenarlos. De hecho, tengo cartas, cuando hago talleres, las tengo en cartón, las vamos mezclando, las vamos jerarquizando, hacemos design thinking, ¿cierto? Y estos objetivos de desarrollo, tú los puedes ir ordenando y también puedes ir agregando algunos. Por ejemplo, el año pasado en LEU, con la Facultad de Gobierno de la UDD, fuimos a hacer un diplomado, y a partir del 4, Educación de Calidad, los profesores crearon los 15 objetivos de educación de calidad sostenible. Y también el Index Project, que es la institución que me otorgó la certificación en Compass, ellos agregaron más de los 17 agregaron 18, 19 y 20. Uno de ellos es el equilibrio entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, por todo el tema de los neuroderechos y todo el tema de la autonomía de la mente humana frente a la inteligencia artificial, que es un tema que se viene con todo, ¿ya? Entonces también la invitación es que ustedes pueden formular algunos énfasis en estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también les voy a dejar algunas herramientas del Foro Económico Mundial, el Mapping Global Transformations, que es una base de datos que es interactiva y que te permite ir trabajando distintos clústeres de temas globales que están muy relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Eso, y si quieren conversamos un ratito ahora. Gracias, Jorge. Súper interesante y un must saber sobre estas cosas, sobre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tenemos acá algunas preguntas de los alumnos. Sí. Eduardo escribió harto, así que Eduardo, sí. quizás porque actives tu micrófono y hagas tu pregunta. Claro. Ok. Bueno, voy con mi primera pregunta. No, o sea, más bien me había surgido, bueno, primero que nada con respecto a, creo que hablaron algo sobre las industrias del futuro y las que estaban... La cuarta revolución industrial. Eso, la cuarta revolución industrial. Había un dato que me sorprendió, fue que en la industria del entretenimiento, según el gráfico, estaba como por morir. Sí. Pero, sí. o sea, no sé, ese dato, no sé, no
O sea, no me parece como... Es contraintuitivo. Sí, porque como que discrepa con otros datos, porque no sé, Sí. por ejemplo, yo he invertido en acciones de Netflix y he ganado mucha plata con eso últimamente. ¿En serio? Sí, gané plata. Ya. Claro, Como pero que- lo que pasa es que los que ganan son Netflix, ¿cierto? O sea, es que hay que diferenciar el valor bursátil de el ingreso que reciben los productores culturales. Y lo que quiere decir ese gráfico es que cada vez está más erosionado y cada vez está más desperfilado y perjudicado el trabajo del productor cultural. El valor, digamos, de, por ejemplo, la gente que trabaja diseñando videojuegos, que trabajan 30 horas seguidas sin dormir y les pagan 400 lucas al mes, ¿ya? Y en general, en la industria de la entretención tiende mucho a la concentración de la industria, ¿ya? Donde hay valores muy grandes para los dueños de la empresa, pero poco valor para los programadores, los que están en la industria cultural. Mira, yo una vez hice un viaje, me fui a ver coworks a Europa, porque hice una investigación de coworks, me interesó mucho el tema de los coworks, ¿ya? Y fui a Italia, fui a Italia, Barcelona, Berlín, ahí me pegué un rayo. Y resulta que voy por la calle y de repente veo un kiosco que dice los nuevos tiempos de la industria cultural, el proletariado digital. Decía, el proletariati digitali, ¿ya? ¿Ya? Y el artículo hablaba de las horas hombre o horas mujer que ocupaban las personas que trabajaban haciendo gráfica, haciendo video, y esa iba a la baja, pero con todo. Y a mí me impactó porque yo hago clases en una facultad de diseño, entonces yo le digo a mis estudiantes que sean diseñadores estratégicos más que productores de HH o HM, de Photoshop, de renders, porque esa hora hombre ya está en el suelo. A eso se refiere la gráfica del Foro Económico Mundial. Ya, ya, ahora me quedó bastante Ahora claro. sí, pues. Sí, sí, sí. Bueno, le doy el espacio a alguien que ponga Sí. una duda. Yo tampoco quiero estar todo el Ahora, rato. ahora es bueno lo que tú comentas de que se gane plata con las acciones de Netflix, porque, o sea, a mí Netflix me llama mucho la atención. Y sobre todo yo creo que el consumo de Netflix en pandemia está disparado. No, sí, De se ha hecho, aumentado el valor de la acción de manera claro, impresionante. sí, sí. Porque encuentro increíble, ayer me topé con una película que se las recomiendo, se llama Downsizing, ¿la vieron? Es que la No. película más extraña es una película muy rara, Downsizing, porque se trata de, bueno, actúa Matt Damon, ¿ya? Y la película se trata de que unos científicos noruegos encuentran una fórmula para disminuir a las personas al tamaño de un dedo. ¿Para qué? Para que el mundo sea más sostenible, porque con la masa corporal que tenemos ahora, somos voraces, o sea, consumimos energía, de hecho, tú sabes que la medida de energía actual es que nosotros consumimos 24 esclavos energéticos permanentemente por persona. Eso significa que cada uno de los seres humanos del mundo ocupan 24 esclavos energéticos, que son como 24 luchadores de sumo, de 150 kilos cada uno, trabajando permanentemente para generar energía. Imagínate como unas bobinas, ¿cierto? Los estadounidenses ocupan 100 esclavos energéticos, en Bangladesh 2, el chileno ponle 15. ¿Ya? Entonces, el nivel de energía per cápita que ocupa cada humano del mundo es un escándalo. Entonces, esta película se trata de que empiezan a disminuir a la gente y nos empiezan a convertir en personas del tamaño de un dedo y empiezan a crear unas ciudades con estas personas pequeñitas que son totalmente sostenibles porque no gastan nada. Entonces, lo que plantea la película es que la humanidad se va a reducir al tamaño de un muñequito. Bueno, la encontré ayer en Netflix. Y Netflix es una industria potentísima de contenido. Sí. Pero lo que le pagan a las productoras está cada vez peor. El negocio del cine es terrible. Yo tengo muchos amigos cineastas. Y claro, o sea, el nivel de competitividad que hay en esa industria es tremenda, tremenda. O Sí. sea, para tú llegar a Netflix,
O sea, lo que te pagan a ti versus todo lo que ganan ellos por ver, por transmitir en streaming esa película, son de unas proporciones increíbles que tú no lo podrías creer. Gana muy poco el director de la película y toda la cadena de producción, muy poco. Ya, ¿qué más? ¿Qué más quiere comentar algo? Macarena Leiva quería comentar algo. Perfecto. Hola. ¿Me Hola, hola. escucho o no? Sí, me escucho. Sí. Bueno, más que nada era darle las gracias. La presentación en realidad me asombró mucho. Gracias. Al principio me generó mucha angustia. En realidad creo que de verdad quedé como choqueada, como angustiada con Chuta, todo lo que... No era era mi la idea. intención. No, me imagino. Pero es lo que se está viviendo y es algo que la gente, si es que no escucha este tipo de conversaciones o este tipo de charlas, no se puede dar cuenta de lo que está pasando y no le toma el peso a la situación. Por otro lado, encuentro que la presentación estuvo abordando, pero muchos temas que yo, por ejemplo, yo no los tomo en cuenta todos los días, porque o sea, yo estudio algo de la salud en realidad. Y, Nutrición, perfecto. No. Obstetricia, sí. En realidad estoy toda la estudiando obstetricia, pero me llamó mucho la atención en realidad. Perdón, son los tiempos actuales. ¿Ya? Qué exquisita. Y no, más que nada eso, en realidad me llamó mucho la atención. Sería extraordinario que toda la gente en realidad pudiera tener este espacio yo creo que si toda la gente tuviera este espacio para poder entender lo que está pasando, sí o sí habría un cambio en la sociedad, sí o sí. Qué bacán. Me emocionáis por lo que me decís, porque a ver, yo este es mi tono para hablar del tema, soy súper realista, ¿ya? Pero optimista a la vez, o sea, yo tengo hijos, tengo un hijo de 3 años, una hija de 2 meses, y yo quiero un buen mundo para mis hijos, y yo me considero optimista y totalmente disponible a trabajar, por un cambio real en el mundo, y creo que sí lo podemos lograr, ¿ya? Ahí te dejé una charla que di el año pasado, las charlas NERD, que son como unas TED Talks, pero chilenas, en un formato bien taquilla, porque son como unas TED Talks, pero con cerveza, ¿ya? Se hacían en el barrio Italia, son super fashion, ¿ya? Ahí te la dejo. Ha estado José Massa, Andrés Gómbero, bueno, y me tocó estar ahí con los grandes, ¿cachai? Entonces me salió buena esa charla, te la dejo. Yo el año pasado, cuando hice clase en el MADIS, mis alumnos quedaron súper impactados, pero les pasó esta típica curva de aceptación, que es como primero que te vaya al hoyo y después salís para arriba, y me decían lo mismo, que pucha, y yo les decía, sorry si soy muy crudo para mis clases, pero esta es la realidad, y de hecho hay sociólogos y intelectuales como Bruno Latour, Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, que son mucho más heavy que yo. O sea, en el fondo, no es lo más heavy que te vas a encontrar. En todo caso, nada, es la manera de tocar fondo con la realidad y trabajar por los problemas reales que hay. A mí esta pandemia me pilló muy desprevenido. Yo jamás pensé que en mi vida iba a vivir una pandemia. No es fácil vivirla, pero también creo que va a salir algo bueno de esto. Yo tengo fe en la humanidad. No, yo creo que también va muy de la mano con que esto es una etapa donde va a haber un cambio personal a nivel mundial. Encuentro que, me salió encuentro que va a ser un momento de transición. Ojalá que toda esta pandemia en realidad reciba frutos positivos y da algo frutos positivos en realidad. Porque hablando también de las catástrofes que se van a venir, me pasa mucho que la gente... Perdón, te escucho. No, también me pasa mucho que la gente va a tener otro estilo de vida en el sentido de la cercanía que vamos a tener después con la sociedad. O sea, yo, por ejemplo,
me empecé a dar cuenta, no sé si a los demás les ha pasado, que las ganas de echar de menos a alguien, de extrañar tanto a alguien, que querer abrazar con ganas a una persona, de querer ir a abrazar a tu amiga, siendo que estuve todo el verano con mi mejor amiga, y era todo el rato con el celular sacándome selfie, y de repente dije como, no disfruté el rato, no disfruté el momento en realidad. Entonces yo creo que también va a ser un momento en que la gente, cuando salga de toda esta pandemia, va a tener otro concepto, va a tener otro, no sé, otro pensamiento, y ojalá que les sirva en realidad, nos sirva a todos para aprender en realidad, y educarnos más que nada, pero sigo, insisto, en que este tipo de charlas son las charlas que educan a la sociedad y que fortalecen. Entonces, en realidad, si estas charlas se promovieran, si las supieran toda la sociedad en realidad, o este tipo de charlas, se generarían grandes resultados positivos en realidad. Y eso. Está con el micrófono apagado. Está desactivado tu micrófono. No, gracias Macarena por tus comentarios me siento bien de haber aportado un poquito a tener una perspectiva que yo creo que es útil y es beneficiosa para la sociedad. Para mí eso es lo más importante. O sea, efectivamente yo hago, bueno, hago clases en la Católica también, en Sociología, tenemos un curso súper avanzado de este tema. Y en general, yo creo que es tiempo de no perder tiempo. Y en eso yo creo que, Francisca, cuando lo hablábamos de estos 17 ODS, estos 17 ODS es como un cronómetro. Cuando hablamos del 2030, es como poner un cronómetro, ¿cierto? Como Back to the Future, tic, 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 tic. Y estamos en un tiempo en que ya no podemos perder tiempo. Y no perder tiempo implica trabajar colaborativamente, ser responsable. La universidad tiene un ethos de responsabilidad pública. Y eso es muy importante, es decir, la actitud de cada uno, el trabajo de cada uno de nosotros, la disciplina que tenga cada uno de nosotros en sus temas, en el tema de la nutrición, de la ingeniería, de la sociología, el diseño, la ciencia política, el ser de excelencia en cada uno de los trabajos de uno ya es un grano de arena para empezar a trabajar, digamos, en red. Trabajar en red para generar los cambios. Así que eso yo creo que es súper importante. Excelente, muchas gracias. Gracias Macarena por la pregunta, por el comentario en realidad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para ir cerrando? Exacto. Bueno, yo tengo otra más. Sí, mira, bueno, creo que en el chat había colocado que me refería con respecto al punto ese del objetivo de paz y justicia. ¿Cómo lo van a hacer así como para lograrlo en, no sé, en un país donde hay dictadura como en Corea del Norte, o donde, no sé, en países como en Singapur, que se violan los derechos humanos, de cuando se comete un crimen, allá creo que les pegan chicotazos en público? Incluso, o en culturas como en Estados Unidos, donde el racismo y odio es muy inherente, sobre todo en la cultura estadounidense y en el gobierno. Sobre todo también ellos tienen en Estados Unidos la llamada Cuarta Enmienda, que eso es un atentado así contra los derechos humanos de una manera impresionante. Bueno, a ver, Corea del Norte creo que es parte de la ONU, ¿no? ¿Me puedes corregir? Bueno, no están todos los países del mundo en la ONU, y hay dos estados observadores, ¿cuáles son? Palestina y otro más, bueno, en fin. No es fácil lograr, digamos, consolidar y estandarizar los valores de las democracias modernas, con respecto a los derechos humanos, etc. Creo que esto se logra, bueno, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Haya, el Acuerdo de Escazú, todos los acuerdos medioambientales, hay que ir avanzando en esa agenda, hay que ir avanzando en una jurisprudencia internacional, hay que ir avanzando en robustecer la Organización Mundial de la Salud, que ha estado tan criticada en esta pandemia, ¿cierto? Hay que volver a establecer las confianzas en Europa, hay que fortalecer los liderazgos en Alemania, en Francia, ¿cierto?
en Chile tenemos un asunto pendiente con el tema del proceso constituyente. Pascal, estoy haciendo clases, por favor. ¿Ya? Sorry. Pobrecito. Cosas que pasan en pandemia. No, a mí no me molestaba. Disculpen, es que estamos con una bebé de 2 meses en casa y... No pasa nada. Ni un problema, ni un Igual problema. no molestaba. Ya, no. Pero bueno, lo que estaba diciendo, hay que robustecer toda Mira, hay dos teorías. Hay un cientista político, John Gray, que es un inglés que dice que viene un proceso de desglobalización, ¿ya? Que significa que los estados van a establecer ahora límites más, se van a militarizar, se van a poner como más en el setting de Guerra Fría, ¿ya? Ese escenario no es propicio al desarrollo sostenible. Entonces yo creo que hay que trabajar por el lado contrario, por una nueva globalización. Hay que trabajar por una globalización cooperativa. Hay que trabajar por una globalización, lo que yo le llamo como una empatía extendida. Eso también implica reformar ciertos elementos de las culturas que son más radicales, o sea, Medio Oriente, lo mismo que me estás mencionando tú, Singapur, Corea del Norte. Siempre van a haber islas que son bastante difíciles de cambiar, que se resisten al cambio. Pero yo pienso que una globalización 2.0 o 3.0 más madura, más humana, de escala humana, va a llevar a que las personas estas culturas también aprendan a generar un cambio cultural. Yo creo que es posible. Es posible. Ahora, no todos se van a subir a la corriente. O sea, Irán, Singapur, Vietnam, no sé, pues van a quedar como islas y se subirán en la medida que haya recambio generacional. También los jóvenes globalizados son los que también van promoviendo los cambios, los jóvenes globalizados. ¿Ya? Un influencer vietnamita se va a entender mucho mejor con una chica de Nueva York, ¿me entiendes? Esa persona de Nueva York va a saber dialogar con la persona del DF, de Buenos Aires, de Zimbabue. Las nuevas generaciones tienen mucho que hablar en esto. Ustedes que tienen 20 años menos que yo, llevan la pelota también. Súper. Bueno, 1.000.000 de gracias, Jorge. Gracias también a los alumnos. Algunos se tuvieron que salir, Sí. pero todos súper agradecidos por la charla, buenísima. Como decía la Macarena, que también se tenía que ir. Hacen falta más charlas como esta. De hecho, el año pasado con Jorge intentamos hacer una de estas charlas y por el estallido social se nos complicó. Y fue una pena porque efectivamente es necesario hablar de estos temas, hacernos más conscientes y no solo hacernos más conscientes, sino que también traspasarlo a nuestro comportamiento. Correcto. Así bueno, 1.000.000 de gracias, Jorge. Gracias a todos los chicos por sus preguntas, por su presencia, por estar acá. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Que les vaya muy bien a todas y todos. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Adiós.